una serie de dificultades, de características que hacen que hoy por hoy el esfuerzo que hagamos resulte casi en vano. ¿Por qué? Porque una de las características de la enseñanza es que quien está validado en el modelo es el docente. Él es el que sabe. Y como él es el que sabe, entonces es el único que habla, es el único que comparte, es el que decide qué tienen que aprender, qué tienen que estudiar los estudiantes y qué no deben hacer. Entonces no hay validación de los demás. Paulo Freire decía que teníamos que superar ese enfoque, que él lo llamaba, ¿se acuerdan? El sistema bancario. ¿En qué sentido? En que los estudiantes son como una tabula rasa, que no saben nada, que están vacíos, y los docentes, nuestra labor es llenarles con la información que consideramos que tienen que manejar. Entonces, en primer lugar, hay una preeminencia de la clase magistral, identificada de esta manera, pero en el fondo lo que queremos decir que es que el que sabe, el todopoderoso, es el docente. En segundo lugar, lo importante en la enseñanza son unos contenidos que no sabemos de dónde vienen, pero que están puestos sobre la mesa, y eso es lo que nos dicen que tenemos que enseñar. Profesores, ¿y por qué estamos estudiando este tema? Porque es parte de los contenidos. Sigamos. O sea, lo más importante aquí está definido en los contenidos del curso. Entonces, mi trabajo como enseñante es desarrollar esos contenidos, cumplir con ellos a cabalidad, y cuando cumplo la meta, entonces digo, bueno, hice un buen trabajo. Estamos centrándonos en el contenido. Los contenidos responden casi siempre, tercera característica, a una información que es descontextualizada. No tiene que ver mucho con lo que yo soy, con lo que yo vivo, con lo que a mí me pasa, con lo que a mí me afecta, con lo que a mí me duele, con lo que a mí me interesa. Entonces me hablan de cosas que no tienen que ver conmigo, y como no me impactan, como no me veo yo ahí, muchas veces no me interesa. A veces resulta que el fracaso escolar es muy alto, y es por eso. Es que si no nos afecta, si no nos toca, si no nos interesa, no nos vamos a ocupar de ello. Siguiente característica. Estamos orientados hacia el tema y no hacia las personas que aprenden. No sabemos lo que le preocupa, lo que le interesa a los estudiantes. Sabemos lo que tenemos que enseñar, que es distinto. Entonces viene la siguiente: no conocemos quiénes son nuestros estudiantes, de dónde vienen, cuáles son sus condiciones sociofamiliares, qué le pasa, qué le duele, qué le angustia, qué le emociona, qué le entusiasma, qué le alegra. A veces incluso nos conocen por un número: 9120-707, ese fue mi primer número de estudiante universitario, todavía hoy no se me olvida. Entonces aparecía yo en unos listados con un número y a la par una nota, etcétera. Nos volvemos a veces un número. Y el último que quiero mencionar, que se nota poco ahí, me voy a acercar, dice: escasa producción discursiva y una repetición de contenido. Los docentes muchas veces estamos repitiendo lo que han dicho otros. Incluso repetimos lo que año con año venimos desarrollando, y terminamos manejando unos cuadernos que se ponen amarillos, de viejos de uso, ¿verdad? Porque no seguimos investigando, no seguimos buscando, indagando más información. Estas características que presenta la enseñanza nos hacen pensar que como paradigma ya dio de sí, ya no responde. Y el riesgo es que fracasemos en un esfuerzo muy grande que estamos haciendo desde todo punto de vista, como lo decía Loida hace un rato, incluso a nivel financiero, a nivel presupuestario. Mucha plata invertimos y nos cuesta ver los resultados, en parte es porque estamos apostando a un sistema que ya dio de sí, que no funciona. Digo, no estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando del mundo entero. Entonces, la manera de solventar esta situación posiblemente implica dar un salto casi cuántico, un salto significativo, que pasemos de la enseñanza para enfocarnos en el aprendizaje, y esa apuesta sí se está haciendo en el país. Este es un claro ejemplo de ello, este programa.
Cuando nosotros hablamos de aprender, nos referimos a la propiedad, a la capacidad que tiene todo ser vivo para autoorganizar aquello que necesita para mantenerse vivo. Entonces, todos los seres vivos, por el simple hecho de estar vivos, somos aprendientes. Por el simple hecho de estar vivos, somos aprendientes. Es decir, gracias a que estamos vivos, podemos aprender. Y gracias a que aprendemos, nos mantenemos con vida. Entonces, por eso podemos decir que los procesos cognitivos, que es conocer, y los procesos vitales, que es vivir, vienen a ser la misma cosa. Vivir es aprender, aprender es vivir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, nos referimos a que en primer lugar, a partir de lo que acabo de decir, el aprendizaje es una cualidad biológica. Eso técnicamente le llaman los especialistas acople estructural con el medio. Suena muy elegante, lo vamos a decir de manera más cotidiana. Nos vamos adaptando a las condiciones de la vida, del medio, y gracias a esa adaptación nos mantenemos vivos. De hecho, ¿de dónde captamos lo que nosotros necesitamos para vivir? Del medio. Por tanto, tenemos una relación de interdependencia con el medio. Todo lo que necesitamos para vivir lo captamos de ahí. Por eso, en primer lugar, aprender es una condición biológica. Todo ser vivo aprende. Y aprende por el hecho de estar vivo. Hay aprendizajes que sí tienen un proceso, por ejemplo, mucho más complejo, como el nuestro, el del ser humano. Pero por el simple hecho de estar vivo, un ser es entonces un ser aprendiente. El gran reto que nos plantea entonces a la educación, desde el aprendizaje, es superar la enseñanza. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, la enseñanza es repetitiva, es fragmentada, es lineal. Siempre nos están diciendo que toda una causa, ¿verdad?, tiene un efecto. Y no necesariamente, porque los fenómenos por lo general son multicausales. Entonces no hay una relación causa y efecto así lineal. Es complejo, ¿verdad? Ante un fenómeno tenemos, si queremos buscar las causas del fenómeno, tenemos que lanzar una mirada mucho más global, porque así posiblemente las causas sean varias y vengan desde diferentes variables. Entonces la enseñanza es lineal, es fragmentada, es repetitiva, es uniformadora, al mismo tiempo que vertical y determinista. Ahora bien, si nosotros damos el salto al aprendizaje para poder acercarnos a este enfoque, tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar las relaciones pedagógicas. Ya no desde el enfoque de la enseñanza, cuando planteamos aquellas características, sino precisamente de esta visión que es compleja. Para que haya aprendizaje, necesitamos que se dé la interacción de esos diferentes escenarios que están ahí. Vamos a ver, para que haya aprendizaje, necesitamos a los educadores y educadoras. Claro que los necesitamos. Y si no, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? Ustedes y yo, ¿y qué vamos a hacer? No, somos importantes, claro que somos importantes, pero no somos los únicos. Eso sí, con nuestra cualificación estamos validados para participar del proceso de aprendizaje que se está dando ahí en el hecho educativo. Nos hemos preparado para ello, para aportar los insumos que son propios de nuestra cualificación. Entonces sí tenemos que estar ahí en el proceso. Pero también están los contenidos. Hace un rato yo cuestioné los contenidos, no porque ya no sirvan, no, es que son importantes, pero no son los únicos y no son el centro. Y no es ni lo primero, ni lo segundo, ni lo último, no, es parte del proceso, los contenidos. Solo que tenemos que consensuar más, ¿verdad?, cuáles serían los contenidos más adecuados, los más pertinentes, para que ayuden realmente al proceso de aprendizaje.
El contexto, por supuesto que es importante el contexto. Una educación que no tome en cuenta la vida es adoctrinadora y no ayuda a empoderar a las personas para relacionarse y generar una transformación en el territorio. Nos descontextualiza, nos desconecta. Por eso es importante saber qué es lo que pasa. Y eso que estoy estudiando, ¿qué tiene que ver con lo que yo vivo, donde yo vivo, con quienes yo vivo? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta el contexto, lo que pasa a nuestro alrededor. La interacción con el grupo. El proceso de educación enfocado desde el aprendizaje es ante todo un proceso de transformación en convivencia. Cuando nosotros trabajamos en equipo, que este es un ejemplo de lo que estamos aquí, aprendemos a respetar, a escuchar, a validar, a indagar, a profundizar, porque los demás me están aportando información que posiblemente yo no tenía. Entonces están ayudándome también en mi proceso de aprendizaje. Hay una interacción ahí importantísima. Aprendemos a convivir en un mundo que está cada vez más violento. Y finalmente, la persona misma. El primer responsable de su proceso de formación es la persona. Y no le podemos quitar esa responsabilidad. No podemos nosotros asumir esa responsabilidad. Tenemos la que nos es inherente a nuestra participación. Entonces, entendido así, la pedagogía se centra en la construcción del aprendizaje, ¿verdad? Se centra en la construcción del aprendizaje de las personas que participan en el proceso a partir, y esto es muy importante, de sus propias inquietudes, de sus propias preocupaciones, necesidades y deseos de saber. Tenemos que validar eso, tenemos que recuperar eso, tenemos que incluirlo, visibilizarlo, porque eso sí que es central. Lo que no me interesa, no lo aprendo. Por más que me digan y por más que me lo incluyan en exámenes, por más que me repitan exámenes, seguiré perdiéndolo, porque es que eso no me dice nada a mí, no me toca a mí, no me afecta a mí. Entonces, en el aprendizaje, lo más importante es la persona aprendiente, con todo lo que es. Ya no son los contenidos, ya no es el docente, no, es la persona aprendiente a partir de sus propias necesidades vitales. Por lo tanto, más que acumulación de información, que eso es característico de la enseñanza, desde el aprendizaje lo que nos interesa es que la persona se apropie de esa información a la que está acercándose a partir del proceso, ¿verdad? Se apropie de ello, lo integre en su vida, ¿verdad? Lo integre en su vida y le genere una transformación. No se trata de formar eruditos, intelectuales, no, sería muy aburrido este mundo. No, se trata de incidir en las personas para que vivan, para que sean mejor ser humano cada día, para que construyan condiciones para ser un poco más felices, para que se entusiasmen con este mundo. Ahí hay transformación. Entonces, el aprendizaje implica transformación en las personas. Y para que eso sea posible, es necesario que hayan unas condiciones que posibiliten el disfrute de aquello que se vive y que se hace. Este es otro salto importante. En la enseñanza no hay gozo. En la enseñanza lo que hay son procesos de tortura. ¿Cuántos de ustedes no sufrieron haciendo su tesis, o no sé, para decir algo, o sometiéndose a un examen que uno cae desmayado, ¿verdad? Que tiene pánico al examen o al docente, etcétera? Aquí es lo contrario. Para que haya aprendizaje, tiene que haber
gozo. Lo que a mí me torturó, lo más pronto posible intentaré sacarlo de mi vida y de mi memoria. Y no quiero ni decirles porque somos muchos aquí, ¿verdad? ¿Cómo nos referimos a esas personas, verdad? A esos profesores cuando nos han hecho la vida imposible. Entonces, tiene que haber unas condiciones agradables. Tiene que haber unas condiciones agradables. Donde más se nota el esfuerzo, por lo general en los sistemas, es lo que tiene que ver con la educación en preescolar. ¿Se han fijado? Las instalaciones van en esa línea, la dinámica de participación en el proceso de aprendizaje también va en esa línea, tiene elementos lúdicos, etcétera. Pero creemos que eso solo es para los niños de 2 a 6 años. Cuando entramos a primer grado comienza el proceso de sufrimiento, ¿verdad? Entonces la escuela se vuelve una sala de tortura y no es la idea, ¿verdad? No es la idea. Para que podamos entonces apropiarnos dentro de un proceso de aprendizaje, es necesario recuperar aquí, validar nuestro entorno más cotidiano, porque si eso es lo que nos hace a nosotros, ¿para qué nos vamos a ir a preguntarnos, verdad, por la luna, si podemos preguntar por el vecino? Que se ocupen de ello los investigadores de la NASA, que en estos días descubrieron un sistema planetario magnífico, ¿verdad? Magnífico, pero mientras andamos buscando vida allá, lejos, aquí la estamos desapareciendo con las relaciones o la forma en la que estamos configurando nuestras relaciones. Es una contradicción. Es una contradicción. Recuperar entonces nuestro espacio más cotidiano, nuestras vivencias, nuestras historias, lo que vivimos, ¿verdad? Y tratar de encontrarle sentido a eso que vivimos, preguntarnos el qué, el por qué, el para qué de las cosas. Entonces, si en la enseñanza la preocupación está centrada en los contenidos, en el aprendizaje, lo que interesa es la transformación en los aprendientes. ¿Quiénes son los aprendientes? Todas aquellas personas que participan en el proceso, no solo los estudiantes. No solo los estudiantes, aprendemos todos. Porque todos tenemos un bagaje, todos vamos construyendo un saber que en la interrelación lo vamos compartiendo y nos vamos afectando, es decir, nos vamos influyendo unos y otros. Y por eso hay transformación en todas las personas. Y al darse la transformación hay aprendizaje. Insisto, no se trata de una acumulación de datos. Se trata de cambiar este mundo porque estamos cambiando quienes lo constituimos. A partir de aquí entonces, ¿cómo entendemos lo que significa aprender? Aprender es caer en la cuenta, en primer lugar, me van a decir, pucha, pero vamos a venir a esta reunión solo para que nos diga eso. Es caer en la cuenta de que estamos vivos. Eso ya lo sabemos, pero no vivimos así muchas veces. En la dinámica de vida en la que nos movemos, parecemos máquinas a veces. Parecemos máquinas. No tenemos tiempo, o no nos damos el tiempo, o no peleamos el tiempo para ocuparnos de eso, ¿verdad? Estoy vivo, respiro. No somos conscientes de nuestra respiración, y eso es tan básico en mí. ¿Y cómo respira usted? Le dice el médico cuando va a ver, no sé, no me he dado cuenta de ello. Sí, no nos damos cuenta de eso. Entonces, es importante que caigamos en la cuenta de que estamos vivos. Y si estamos vivos, ¿dónde estamos? Estamos en este mundo, en este planeta. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿A qué vine a este mundo? ¿A robar aire? No, ¿verdad?
Bueno, si estoy aquí, ¿cuál es mi proyecto vital? ¿Qué quiero hacer con mi existencia? ¿Qué quiero hacer conmigo? ¿Qué quiero dejarle a este mundo? ¿Qué quiere dejarle a sus hijos, a sus nietos, a su familia? ¿Qué caminos estoy recorriendo? ¿Me satisface caminar por esta senda? ¿Soy feliz haciendo lo que hago? Disfruto la vida a pesar de las ocupaciones y preocupaciones que esas van a estar siempre, ¿verdad? Soy un poco feliz. Soy satisfactoriamente feliz con lo que soy, con lo que hago, con lo que vivo, en donde estoy, con quienes ando. Son preguntas existenciales, filosóficas si quieren, pero necesarias para caer en la cuenta de cuánto hemos cambiado. Y cambiar significa aprender. No somos las mismas personas que hace una semana o que hace 5 años o hace 10. No somos las mismas personas. ¿Verdad? La vida nos ha ayudado a ir cambiando gracias a ese proceso continuo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo entendemos lo que es la educación? En primer lugar, miren, educar es impregnar de sentido nuestra práctica de la vida cotidiana. Empezar por ahí, ¿verdad? No los contenidos aquellos complicados de trigonometría y no sé cuánto. No. Miren, eso ya está en el internet. Eso ya está ahí. En primer lugar, educar implica impregnar, llenar de sentido, de significación todo aquello que vivimos cotidianamente, en lo más íntimo de nuestro ser. Validar los procesos de aprendizaje a partir de la transformación que vamos teniendo en la convivencia, donde nos reconocemos unos y otros como hermanos y hermanas cohabitantes de este mundo y de este planeta. Integrar, y esto es muy importante, integrar, recuperar, sin fragmentarlo, sin dicotomías, lo que somos con lo que hacemos, que no haya distancia, que no haya diferencia. Anoche yo tenía una conversación así como muy animada con los demás curas con los que yo vivo. Él decía, pero es que no tiene que haber diferencia, no tiene que haber distancia entre lo que yo soy y lo que yo hago. Yo soy quien soy y soy lo que soy en todos los escenarios donde me muevo, y aquello que yo hago tiene que reflejar lo que yo soy. Es que si no, soy una persona doble, falso, hipócrita, y puedo seguir con la lista de adjetivos, ¿verdad? Entonces tenemos que integrar el ser, el quehacer, pero con uno que todavía hoy nos está costando, que es el emocionar. Si nosotros somos emociones fundamentalmente, y nos lo han mutilado, nos han hecho daño. Los hombres no lloran, nos dicen, cuando somos niños, ¿verdad? Y nos hicieron mucho daño diciéndonos eso. Y las mujeres no se comportan así, no sé cuánto, ¿verdad? Nos han mutilado. Pero paremos con esa dinámica, ¿verdad? Aquí no me viene con sus emociones, le dicen a uno en el trabajo. Y entonces, ¿con qué voy a venir? O sea, ¿quién va a venir? Yo no me puedo despojar de eso, voy a dejarlo allá afuera, ¿verdad? Yo voy a dejarlo allá afuera de este salón antes de entrar aquí a compartir con ustedes este tema. No, si yo soy eso. Entonces hay que validarlo, hay que integrarlo, hay que reconocerlo. Verse al espejo, ¿verdad? Verse al espejo y decir, este soy yo. Hoy tengo más arrugas que hace 3 años, pero bueno, eso es parte de mi proceso de transformación por la vida que voy viviendo. Y sí, ¿verdad? Y así me gusto, y así me quiero, y así me cuido, así me cuido, así me trato. Eso es muy, muy importante. Entonces la educación es el escenario extraordinario con el que contamos para reconocernos y aceptarnos, ya no solo personalmente yo ante un espejo, sino cuando salgo de mi casa, reconocerme también en el otro, en el que va por la calle,
con el que me encuentro en el autobús, con quien trabajo, con quien vivo, reconocerme ahí en él y por lo tanto validarme en él. Validarme en el otro significa validar también al otro como legítimo otro. En un mundo en el que nos está costando mucho convivir con la diferencia. Y si no, vean ustedes el problema terrible, dramático que tenemos con los refugiados, por ejemplo. Y miren la gente que nos están deportando de los Estados Unidos en estas semanas, las noticias día y noche nos están dando cuenta de ello. Para ir aterrizando e ir terminando, para no hacer largo el asunto, esto tiene unas implicaciones, ¿verdad?, de lo que significa entonces aprender. ¿Aprendemos para qué? ¿Para qué aprender? ¿Para qué promover el proceso de aprendizaje en el hecho educativo donde nos movemos? En primer lugar, tenemos que educar para la incertidumbre. Educar para la incertidumbre. Y aquí entra en pánico la gente cuando yo hablo de estas cosas. Pero ¿cómo que educar para la incertidumbre? Nosotros constantemente consumimos nuestras energías buscando certezas. No cervezas, ¿verdad?, sino certezas con T, ¿verdad? Nos pasamos la vida construyendo certezas que resulta que son imaginarias. Nosotros no tenemos certezas. Cuando yo digo esto, a veces me dicen, sí, nos vamos a morir. Correcto, se la acepto. Dígame una más. No existen las certezas, no las inventamos, porque andamos buscando espacios seguros, confortables, como una burbuja, meterme ahí y que no me afecte el mundo. Ojalá que no me duela el mundo. No. Eso no existe. Lo que sí podemos hacer es construir un mundo de relaciones desde la confianza. Eso sí podemos hacer. Construir nuestra visión de mundo basado en la confianza que me lleva a respetar al otro, a cuidar al otro, a aceptar al otro, convivir con el otro. Entonces, enfocado en la educación, la incertidumbre me hace hacerme preguntas que posiblemente no me he estado haciendo porque yo ya estaba seguro con lo que tenía y me inmoviliza. Lo que tenía que aprender, dice a veces uno, ¿verdad?, jugando de sabiondo, lo que tenía que aprender en la vida ya lo aprendí. No. Entonces se murió, pues. Le cantamos las golondrinas. No. Educar para la incertidumbre es promover en los aprendientes que continúen indagando, buscando para llegar a otros hallazgos. Lo más importante no son las respuestas a las que llegamos, sino las preguntas, cada vez ojalá más difíciles, que somos capaces de hacernos. Lo más importante son las preguntas, no las respuestas. Las respuestas siempre son preliminares, nunca definitivas. Entonces, eso nos lleva a una continua construcción de conocimiento. Por eso es importante enfocar la educación desde la incertidumbre. En segundo lugar, educar para gozar la vida. Lo estábamos diciendo anteriormente. Para que haya aprendizaje, tiene que darse en condiciones gozosas, de disfrute. Hay que disfrutar lo que hacemos como docentes. Un docente que no disfruta lo que hace es una persona amargada, frustrada, que llega a fastidiarle la vida a los pobres que tienen que aguantárselo después en la clase. No, hay que disfrutar aquello en lo que se va nuestra vida. Somos docentes, disfrutemos el hecho de ser docentes. Soy un estudiante del INETEC en el curso no sé cuál. Disfrutar aquello que estoy aprendiendo, que estoy conociendo, que estoy descubriendo. Es importante que haya placer y gozo en lo que se aprende.
De esa manera va a resultar un aprendizaje significativo en mi vida. No voy a intentar deshacerme, ¿verdad?, de ello, porque ha resultado integral en mí. Educar para la significación. Es importante que le encontremos, a veces hablamos de construirle sentido, ¿verdad? Construirle sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Hay que descubrirle, porque ya lo tiene, hay que descubrirle el sentido a la vida, al estudio, a las relaciones, al mundo de pareja, a los contenidos que estamos estudiando en clase. Esto es importante porque también nos ayuda a identificar el sinsentido del absurdo. Y en este mundo hay muchas cosas que son absurdas y están siendo validadas. Y debemos ser capaces de develar eso, de quitarle el velo y decir, no, vamos a ver, esto no nos ayuda en el proceso de humanización, en el proceso de construcción de un mundo más humano, más digno para todos y todas, donde todos quepamos. Por eso es importante que eduquemos para encontrarle y para construirle, cuando sea necesario, significación a aquello que estamos haciendo. Encontrarle. La educación que no ayuda a encontrarle sentido a la vida, esa educación no tiene sentido, nos está haciendo perder el tiempo. Educar para la expresión. Dicen que hay aprendizaje cuando somos capaces de expresarlo por nuestra propia cuenta. Por eso es que es muy válido cuando nosotros como docentes le decimos, ¿verdad?, a nuestros estudiantes, a ver, no, dígamelo con sus propias palabras. Claro, porque lo está reelaborando. Al decirlo con sus propias palabras, ya lo llevó a otro punto, ya lo movió a otro escenario. Aquello que en su momento lo recibió como una información X. Por eso es importante tener la capacidad para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que no nos gusta, lo que no debería estar permitido si eso nos deteriora la vida a unos y otros. Es importante tener capacidad para ocupar nuestro lugar y tomar la palabra y validarlo. En ese sentido, por ejemplo, desde la equidad de género hemos dado pasos importantísimos. Miren, en esta sala, por ejemplo, la gran mayoría son mujeres. Me parece magnífico. Por mucho tiempo eso no fue así. Por mucho tiempo eso no fue así. Y que hoy estén aquí y que se tomen el espacio y que se tomen la palabra y que nos ayuden a nosotros también a mejorar como seres humanos, nos parece magnífico. En esa interacción de validación de unos y otros no tiene por qué haber personas o distinciones, categorías, etcétera. Tenemos que aprender a desarrollar sociedades con configuración de relaciones más horizontales. Y ahí voy con el tema de que hay que educar para convivir. Si nosotros en nuestro proceso de mediadores, de docentes, en nuestra participación en ese proceso, si nosotros no promovemos la transformación de las personas en la convivencia, nuestra clase no tiene sentido. Entonces dicen, no, pero es que eso en matemáticas no se puede hacer. No, eso no es cierto. Cualquier escenario dentro del contexto del hecho educativo nos tiene que llevar a una transformación en convivencia, a darnos cuenta que unos y otros somos importantes, podemos aportar, podemos ayudar a resolver un asunto, podemos descubrir solución a problemas sociales, personales, familiares, profesionales, formativos, etcétera, si lo hacemos juntos, porque llevamos diferentes puntos de vista, tenemos historias distintas, pero al confluir nos retroalimentamos y crecemos.
incluso llegamos a querernos. Yo no puedo amar lo que no conozco, principio de realidad. Y para conocernos tiene que haber una interacción. Y finalmente, educar para la apropiación de la historia y de la cultura. Los sistemas educativos que están enfocados en convertir a las personas en objetos, ¿verdad?, pasivos, que no aportan, que no interactúan, que no se validan, ¿verdad?, donde se prohíbe la imaginación, la creatividad, la crítica, el riesgo, esos sistemas donde hay castigo, tenemos que irlos superando en este mundo. Esas relaciones basadas en recompensa y castigo no ayudan, no promueven el aprendizaje, no ayudan al crecimiento de la persona, al contrario, nos mutilan. Si yo no soy capaz de darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor, en mi mundo, significa que mi proceso de formación está siendo, al menos diríamos, incompleto. Al menos incompleto. Se trata entonces de elegir si somos personas, entre ser personas sometidas a la historia, o si por el contrario nos convertimos en personas que hacen la historia, que cambian la historia, que reescriben la historia. Entonces, en conclusión, y con esto termino, ¿para qué aprendemos? ¿Para qué aprendemos? ¿Por qué hacemos el esfuerzo de estar en el mundo de la educación? Porque queremos promover el aprendizaje. ¿Y para qué? En primer lugar, para construir el sentido de la responsabilidad, lo cual me lleva a construir mi propio proyecto de vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Para dónde quiero ir? Porque a partir de ahí entonces buscaré las herramientas que me ayudan para construir ese proyecto, para caminar ese tramo que quiero andar si pretendo alcanzar las metas, los sueños que me mueven, que me he trazado. Aprendemos para darnos cuenta que este mundo se puede construir de manera diferente, no desde la competitividad, no entre hacernos competencia unos y otros donde sobrevive el más fuerte, sino porque nos damos cuenta que a través de la construcción de relaciones colaborativas podemos salir adelante unos y otros, donde no sucumban unos y sobrevivan otros. El tema del éxito, por ejemplo, a mí me hace muchísimo ruido. Hay que ser personas de éxito. Yo, por ejemplo, no me considero una persona exitosa. Me puede decir, pero usted tiene un doctorado, usted es rector en una universidad. No. Es que eso no es éxito. Yo lo que sí tengo claro es que quiero hacer cosas que tengan sentido para mi proyecto de vida. Entonces, no formemos a nuestros estudiantes para el éxito, formémoslos para que le encuentren o le construyan sentido a su vida, a su existencia. Que seamos personas que aprendemos a respetarnos porque convivimos, ¿verdad?, porque aprendemos a trabajar en equipo, porque no promovemos el coyotismo, ¿verdad?, los coyotes propios, aquellos que siempre están viendo cómo se cuelgan de los demás. No, podemos construir juntos, desde la honestidad, desde el respeto y desde el trato cálido. Desde el trato cálido para con la persona misma, para con sus semejantes, para con la naturaleza, porque unos y otros somos necesarios en este mundo. Con esto termino, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre, por la palabra, siempre aprendiendo cada vez que lo escuchamos. Gracias. Vamos a hacer una ronda ahorita aquí dentro de la sala y luego vamos a conectar
con la sede de Bluefield, el SECNA, Integna, el IPJ, el MOR y Matagalpa. Son centros, sedes que también quieren participar y hacer sus comentarios al respecto. Entonces vamos a hacer aquí una ronda. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo podemos hacer en este momento. Compañera Ana Francia, ahí dice. Buenos días, gracias, estimados compañeros, felicitaciones al padre. Bueno, felicitarle por la conferencia, el tema ha sido muy motivador y una de las cosas que me llamó la atención es cuando nos dice que tenemos que apropiar, integrar y transformar. Me gustaría un ejemplo sobre esas tres fases para desarrollar los contenidos en la sesión de aprendizaje. Gracias. Si hay otra pregunta podemos aprovechar, ¿verdad? Y también después el padre ya puede. Compañero Juan Ramón. Buenos días. Quiero felicitarlo por la excelente presentación que hizo el padre. Lo importante de este proceso de formación es que estemos dispuestos a cambiar todos juntos, como equipo, como país, y que nos veamos como hermanos para poder alcanzar verdaderamente un progreso de calidad. Algo importante que me gustaría que nos compartiera el padre es sobre cuáles serían las principales actividades que tendríamos que desarrollar para que realmente tengamos una articulación CNU, Ministerio de Educación e INATEC, porque es ahí donde radica la importancia del verdadero desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, compañero Juan Ramón. Compañera Evelyn. Buenos días a todos y todas. Gracias, padre, por la gran información que nos está dando con sus conocimientos. A mí me queda solo que nos dé un pequeño consejo, porque me llamó bastante la atención en algo que dijo de sentirnos vivos, ¿verdad? Entonces creo que sí, a muchos de nosotros, en tanto de lo que hacemos, en el entorno en el que nos desarrollamos, no nos damos cuenta de que en realidad estamos vivos para dar cosas buenas en el entorno que nos desarrollamos. Entonces quisiera que nos diera algunos 2 consejos para que nosotros nos demos cuenta que sí estamos vivos en cada momento. Gracias. No sé si hay otra pregunta por ahí. Compañera Danisa. Muy buenos días. Al igual, agradecerle al padre por toda su experiencia y compartir en esta mañana. Partiendo, padre, que nuestro currículo es por competencia y todo este programa, ¿verdad?, de que tiene que ver o nos lleva a aprender, emprender y prosperar. Y es, como decía la compañera y usted mismo en su momento, un reto para el gobierno para poder entrar y poder hacer ese cambio de actitud en todas las personas, no solamente en nuestros docentes. Como decía, todos estamos involucrados en los procesos y lógicamente todos tenemos que cambiar. Partiendo de eso, nos gustaría también que nos enfocara un poquito más acerca de qué estrategias oportunas podría aconsejarnos para que estos módulos que sí ya estamos trabajando y que está siendo compartido con nuestros compañeros y todo el equipo de trabajo, ¿verdad?, podrían ser las más oportunos para que nuestros docentes estén más aterrizados y podamos llegar a un poquito más de esfuerzo. Y como decía usted en su conferencia, abrir mente es muy difícil y lógicamente
poder transmitir esos conocimientos y llegar hasta los protagonistas nuestros también es un reto. Gracias. Muchas gracias, Anisa. Vamos a darle la palabra al padre Carlos Irías y luego entraríamos con la sede de Bluefield, para que estemos listos con la sede de Bluefield, luego de la respuesta del padre. Bien, me están haciendo preguntas muy interesantes, ¿verdad? Pero también que son muy complicadas. Vamos a ver qué podemos decir al respecto. En primer lugar, una característica de que cuando hay aprendizaje tiene que ver con los tres elementos que tú dijiste. Hay apropiación, hay integración y hay transformación. Cuando hablamos de apropiación, ¿qué queremos decir? Vamos a ver. Maneja los contenidos, ¿verdad? ¿Tiene claro qué es eso? Conceptualmente lo tiene claro, correcto. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me veo yo allí? ¿Ya? Cuando yo me hago esa pregunta, entonces lo estoy integrando, porque ya me estoy dejando afectar por aquello que en primer lugar lo tenía claro a nivel conceptual. Ahora estoy viéndolo desde mi emocionar. ¿Se acuerdan que fue el otro que dije que teníamos que validar? Lo estoy viendo desde mi emocionar, desde lo que yo siento, desde lo que yo vivo, desde lo que yo quiero, desde lo que yo sueño. Y cuando hay transformación, cuando eso me lleva a cambiar por ejemplo, de decisiones, a cambiar de actitudes, a cambiar mi forma de relacionarme con el medio, con el mundo, con las demás personas. Ahí se nota que hay un aprendizaje, ¿verdad? Siempre un aprendizaje nos lleva a una transformación. Por eso cuando plantearon el proyecto, Sandra debe recordarlo, cuando llegaron al CNU a plantearlo y nos hablaron de aprender, emprender y prosperar, yo levanté la mano y yo les dije que me parecía magnífico, que aplaudía el proyecto y que no olvidáramos el tema de la transformación, porque todo esto nos tiene que llevar a transformarnos como personas y a generar también una transformación en el territorio. Si yo cambio, cambia el medio. Si yo cambio, cambia el medio. No nos ocupemos en querer cambiar este mundo, no vamos a poder, pero sí podemos cambiar nosotros. Y como tenemos una afectación mutua, entonces un cambio, un pequeño cambio en mí genera también una transformación, un cambio en el territorio, en el entorno. ¿Cómo articular lo que estamos haciendo CNU, INATEC y el Ministerio de Educación para responder más adecuadamente a las necesidades del país? Bueno, en primer lugar, hacer lo que estamos haciendo, que es reunirnos, convocarnos, y esto pasa por empezar a compartir las necesidades que tenemos, porque no hay recetas, pero sí es necesario que en primer lugar compartamos cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras condiciones, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Eso es crucial. Entonces, aunamos esfuerzo, trabajamos en conjunto, en donde nadie quiera superar al otro, donde nadie quiera imponerse al otro, porque estamos hablando de validarnos, ¿verdad? Estamos hablando de validarnos, y a partir de ahí encontrar alternativas, las que nos sean posibles, porque nosotros no vamos a poder cambiar este país ahorita, totalmente. No. Haremos lo que está en nuestras posibilidades y vendrán otras generaciones que tendrán que asumir su propia responsabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de construir el sentido de la responsabilidad? Eso es muy importante. Haremos lo que nos corresponda y trataremos de hacerlo de la mejor manera. Posiblemente meteremos las de andar, ¿verdad? Posiblemente meteremos las de andar. Está bien, las sacamos y seguimos, ¿verdad? Y seguimos. Si uno aprende cometiendo errores, uno aprende cometiendo errores. El tema de las competencias, ¿verdad?, que es un poco desde donde está enfocado el proceso aquí en el INATEC, y no solo aquí. Vamos a ver, son apuestas que uno hace, ¿verdad?
son apuestas que uno hace. Yo soy más amigo de algo que ha venido después de las competencias, que es reciente, y es un tema en el que a mí me gusta trabajar, que es el desarrollo de capacidades. Me gusta más eso, personalmente voy más en esa línea. Entonces, nosotros nos trazamos un horizonte de aprendizaje y no los objetivos, porque yo tengo un problema con los objetivos. Los objetivos lo que dicen es que si, para poner un ejemplo, un tubo, yo entro aquí y salgo allá. Ese es el problema que plantean los objetivos, ¿verdad? Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de, no sabemos. Entonces, más que trazarme objetivos, a mí me gusta plantearme horizontes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es abierto. Yo hice lo mío, pero el estudiante tendrá que ser responsable de ver a dónde lleva eso, ¿verdad? Entonces, en un horizonte de aprendizaje hay dos condiciones que creo, al menos que tengo yo identificadas, que son fundamentales. Por un lado, la apropiación de los contenidos. Cuando yo planeo mis clases, mis experiencias de aprendizaje, al plantearme el horizonte de aprendizaje, entonces hay dos elementos que tienen que quedar ahí claritos. Que haya apropiación de los contenidos y que también promueva el desarrollo de capacidades, porque ahí es donde la persona la va a encontrar el sentido y la pertinencia a aquello que está estudiando. Pero insisto, estas son apuestas. No hay ninguna receta única, ¿verdad? O no hay una receta únicamente válida. Por ejemplo, por trabajo, yo soy el asesor pedagógico de los centros educativos de la orden religiosa a la que pertenezco. Yo soy dominico pero buena gente, ¿verdad? Entonces, soy el asesor pedagógico de los centros educativos que tenemos en mi zona de trabajo, que es todo Centroamérica. Entonces yo viajo constantemente a los colegios que tenemos nosotros y estamos haciendo un proceso de transformación pedagógica. Mi dinámica de trabajo consiste en que aporto los insumos que tengo, que se supone que estoy cualificado para ello, y a partir de ahí, en el centro educativo particular, allí construimos las estrategias y la dinámica que nos parece que es la más adecuada para aterrizar esto en ese centro educativo. Entonces tenemos la experiencia de que, por ejemplo, voy a Costa Rica y hacemos eso y resulta de una forma. Vengo a Nicaragua y voy a Chinandega, donde tenemos un colegio, el San Luis, y concluimos que tiene matices. Claro, si es que es geografía distinta, son personas distintas, son historias distintas, son relaciones distintas. Entonces no hay una receta que sea única, por dicha, porque si no nos uniforma, que es lo que pasa con la enseñanza. Entonces va parejo para todos, no importa si es en Nicaragua, en Honduras, en Jamaica, donde sea, ¿verdad? No hay una respuesta única, tenemos que construir la que más nos sirve a la vida ahí donde está aconteciendo. Dejo la pregunta más difícil y más fácil para el final. ¿Cómo sentirse vivo? Depende de cada uno. Depende de cada uno. Cada quien descubre, ¿verdad? Por propias búsquedas, ¿verdad?, el camino que le lleva a su propio interior. Porque tampoco hay recetas. Yo cuando veo libros, a veces hasta en los supermercados, que es donde mucho hay de eso, ¿verdad? Libros que nos dicen cómo los 7 pasos, dice, para... digo, ya desde ahí ya estoy poniendo en duda los 7 pasos. ¿Por qué 7 y no 6? ¿Verdad? ¿Por qué 7 y no 6? Digo yo, ¿por qué tienen que decirme que eso es así, cerrado, inflexible? No. Nosotros decimos que cada cabeza es un mundo. Yo digo, no, cada ser es un mundo. Cada ser es un mundo. Cada uno descubre, cada uno ve
desde sus propias condiciones biológicas, familiares, sociales, históricas, ¿verdad? ¿Qué le duele de la vida? ¿Qué le gusta de la vida? ¿Qué quiere de la vida? ¿Qué le fastidia de la vida? ¿Verdad? Cada uno, ¿verdad? Lo importante es hacer el ejercicio. Aquí la meta está en cruzar la línea, ¿verdad? Y que no nos digan los demás qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Mira, a mí me molesta cuando me dicen, mire padre, ¿y usted por qué no se pone el cuellito aquí? ¿Verdad? Digo, bueno, ¿y por qué no se lo pone usted? Yo no tengo que vestirme como cura para ser cura, ¿verdad? Yo quiero ser cura desde como soy Carlos. Esa es mi autenticidad. Y eso es lo que me valida ante los demás. Y hay gente a la que le gusto y hay gente a la que no le gusto. Magnífico, me parece maravilloso. Pero así es como yo quiero vivir y así es como yo quiero ejercer mi ministerio, mi hacer como presbítero, ¿verdad? Y como educador, y como hermano, y como amigo, etc. Lo que es importante es eso, permitirnos la posibilidad de recorrer ese camino. Más o menos por ahí vamos. Muchas gracias, padre. Vamos a hacer la conexión con el tecnológico de Bluefield. Entonces vamos a usar la misma dinámica, vamos a conectarnos con todos los centros y luego cerramos con las palabras del padre. Entonces nos conectamos con Bluefield. Adelante, compañeros. Tecnológico de Bluefield. Entonces vamos a usar la misma dinámica. Buenos días. Vamos a usar la misma. Buenos días. Mi nombre es Isamar Martínez, docente en el IPCC Bluefield, en el sector comercio y servicio. Bueno, con respecto a lo que se venía comentando, ¿verdad?, sobre esta nueva estrategia que se está implementando sobre aprender, emprender y prosperar, ¿verdad? Es importante como nosotros desde nuestro rol docente contribuyamos en el punto de compartir con los protagonistas sobre esta nueva experiencia que nosotros vamos adquiriendo, este primer punto de partida sobre esta promoción de valores que nosotros iniciamos, cómo promovemos en ellos los valores, cómo nosotros contribuimos a que nuestros protagonistas se enamoren de su profesión, que no se sientan comprometidos con este mundo cambiante, sino que se sientan comprometidos con su vida, con su familia, con su comunidad y con su país. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Lograr en los protagonistas, ¿verdad?, que alcancen mejores resultados académicos, que respalden un mejor desempeño en su vida y además que destaquen en el contexto nacional, que destaquen en los objetivos sobre lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros estamos viendo cómo se puede ver como una revolución educativa porque queremos innovar, queremos crear, queremos que nuestros protagonistas formen parte de este mundo cambiante, que se adapten a los nuevos contextos que se están creando en esta educación de calidad, en esta cultura emprendedora. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos a conectar con el tecnológico Hugo Chávez. Seguimos con el tecnológico Hugo Chávez. Vamos a conectar ahí con los compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días. Mi nombre es Hilario Vargas. Hugo Chávez, vamos a conectar ahí con los compañeros. Aló.
Okay. Mi nombre es Hilario Vargas, soy instructor en el Tecnológico de Simón Bolívar. Voy a plantear mi nombre es Hilario Vargas. Bueno, mi propuesta es la siguiente, a partir de la formación en emprendedurismo que se está iniciando en este año, quiero plantear la posibilidad que a partir de que el INATEC viene impulsando las ferias tecnológicas, ¿verdad? Y se da una gran participación de los protagonistas, la formación en emprendedurismo que se está iniciando en este año, de que plantear la posibilidad que instituciones públicas o privadas vienen impulsando las ferias tecnológicas, ¿verdad? Y se da una gran participación de los protagonistas o a nivel nacional, ¿verdad? Y lo haga aportando un capital semilla para apoyar a los protagonistas y estos logren impulsar su empresa, apoyar para elaborar un plan de negocio y emprender de esta a su propio capital semilla para apoyar a los protagonistas su empresa. Días pregunta va con relación a que estamos claros que en un proceso de aprendizaje aprendemos todos y que yo aseverar de que lo que hemos estado haciendo es aprender y lo nuevo sería aprender y eso nosotros recurrimos en ese nuevo proceso de aprender necesariamente tenemos que crear acciones para emprender y poder decir ahí la capacidad de nuestro país. Ese nuevo proceso necesariamente crear acciones, ¿verdad? Que esta nueva etapa, ¿verdad? Los recursos serían necesarios un poco para poder llevar a cabo esta nueva etapa que estamos desarrollando. Muchas gracias, compañero. Vamos a hacer el enlace ahora con el Intecna en Granada. Llevar a cabo esta nueva etapa que estamos desarrollando. Muchas gracias, compañero. Vamos a hacer el enlace ahora con el Intecna en Granada. Adelante, compañeros del Intecna, los estamos escuchando. Sí, buenos días. Mi nombre es Roberto Romero, trabajo para el Instituto IPM, comandante Camilo Ortega Saavedra en la ciudad de Masaya. Estamos hoy aquí en el Intecna. Antes de empezar mi intervención, pues quisiera agradecerle a la compañera Sandra y al reverendo Carlos, que hicieron una ponencia bastante clara acerca de lo que es emprender y prosperar. Antes de empezar mi intervención, pues quisiera agradecerle a la compañera Sandra y al reverendo Carlos, que hicieron una ponencia bastante clara acerca de lo que es emprender y prosperar. La base principal de mi intervención es en referente a este proceso de formación. Quisiéramos saber exactamente el tiempo de duración de este proceso de formación y sobre todo enfocarnos en lo que es la metodología y el compromiso. Una vez que nosotros como docentes, formadores técnicos, ¿verdad?
cómo nosotros vamos a aplicar lo que es la metodología y sobre todo el compromiso como docente en el aula de clase. Muchas gracias. Y sobre todo, enfocarnos en lo que es la metodología y el compromiso una vez que nosotros como docentes, formadores técnicos... Muchas gracias, compañeros del INTECNA. Vamos a conectar ahora con el tecnológico de Jinotepe. Adelante, compañera. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, compañeros, desde aquí en Pejota. Agradecer a ustedes, a Carlos, y de verdad que compartir esta experiencia tan muy física, a pesar, ¿verdad?, de los problemas tecnológicos que tuvimos. Vamos a aprovechar a ¿verdad?, respuestas de Carlos, compañera Sánchez, de los problemas tecnológicos que tuvimos, entender y profundizar. Pues como el docente llamado interesante la parte el cambio de actitud. Si no tenemos este cambio de actitud, por mucho insumo, contenido, preparación que tengamos, y si no hay el cambio de actitud desde las aulas clases, desde el entorno, la familia, que ustedes decían, pues pienso que no podremos muchas veces llegar a trazar estas metas. Estamos llamados, ¿verdad?, a estos desafíos, y nuestro compromiso con nuestros protagonistas, nuestra comunidad, donde nos encontremos, pues será un esfuerzo de todos para poder intentar formar una Nicaragua llena de valores, una Nicaragua próspera, de emprendedores, como ustedes llamaban, de creatividad, habilidad y destreza. Con la exposición que hizo el padre Carlos, logramos entender aquí, ¿verdad?, un resumen general. Nos hace una llamada a nuestro proyecto de vida. Si no tenemos un proyecto de vida lleno de vitalidad, él decía 3 preguntas: ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Y para qué? Sin estas 3 preguntas clave en nuestra vida, como docentes, no podremos nosotros emprender las metas que él nos decía. Las metas, en conclusión, él nos llamaba, nos decía, es aprender para esta experiencia excelente, ¿verdad?, en cuanto al sentido de la responsabilidad. Él nos decía, no se trata de la competitividad, nos hablaba de la discrepancia entre el siglo XIX y siglo XX en que estamos nosotros viviendo. A pesar de todos estos desafíos, pues creo que como docentes estamos llamados a continuar fortaleciendo la educación técnica aquí en Nicaragua, y también lo que decía el sentido de la responsabilidad. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para tener las relaciones colaborativas de trabajo de equipo? Si en cada uno de los centros de formaciones que nos encontramos en el ambiente no existen las relaciones de equipo de trabajo, creo que no será posible llegar a todas las metas que nos decía en su exposición, y en lo que él hablaba también, partir de un proyecto de vida, trazar horizontes de aprendizaje con nuevos retos para las ricas experiencias que estamos llamados. También nos compartía los contenidos, no necesariamente los contenidos están, pero realmente somos nosotros los que tenemos que ser los facilitadores ante nuestros protagonistas, ¿verdad? No ser esa escuela torturadora, esto me llamó mucho la atención, en promover una convivencia, soluciones de problemas sociales, para hacer juntos construir una historia distinta y ser siempre crecer en lo que queremos ver en los aprendizajes de esta nueva Nicaragua, ¿verdad? Entonces, agradecer, y creo que los retos están en cada uno de nosotros. Las estrategias estarán ahí, pero sí, la llamada será de cada uno de nosotros en cómo hacerlo y cómo gozar con plenitud una educación llena de gozo. Usted nos explicaba 3 tipos de educación: la educación integral, la educación, ¿verdad?,
llena con incertidumbre. Si no tenemos incertidumbre, no podemos cambiar esta educación. Muchísimas gracias por esta rica exposición y estaremos aquí cada uno de nosotros llamados a ser, ¿verdad?, como la llamada a cumplir y ser siempre, ¿verdad?, nosotros los actores de cambiar este mundo y una Nicaragua llena de prosperidad, en aprender, ¿verdad?, y ser próspero en cada uno de nuestros ambientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras del Tecnológico Ernest Talman, y vamos a conectar ahora con el Tecnológico Manuel Olivares. Adelante, compañero. Buen día, mi nombre es Carlos José Hernández Monge, profesor del INTADEMOR. Es un placer y un gran gozo para mí pertenecer a esta familia del INATEC. Primeramente quiero agradecer a los los que expusieron. Bien, entonces escuchen. Primeramente perfecto. Quiero agradecer a las personas que dieron sus exposiciones. Me sumo a los elogios que dieron mis antecesores y quiero ser breve. Los protagonistas que tenemos actualmente tienen un estilo de aprendizaje. Nosotros como educadores también tenemos nuestro estilo de enseñanza. Y ya es hora, o enhorabuena, que INATEC está tratando de impulsar este nuevo enfoque de aprender, emprender y prosperar. Así que el reto es para todos nosotros, me sumo a él, para ser partícipe de esta nueva educación. Una pregunta sencilla para el expositor Carlos, el padre Carlos. ¿Cómo integrar al padre de familia, la madre de familia en este nuevo enfoque? Ya que en su exposición no escuché parte de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Vamos a iniciar con el Tecnológico Benedicto. Aquí está yo. Buenos días a la gran familia del Tecnológico Nacional, compañeros presentes de la comisión, la parte ejecutiva del Tecnológico. Quiero agradecer inicialmente, ¿verdad?, el seguir en desarrollo, ¿verdad?, un proyecto que está en el plan de gobierno central, que el Tecnológico Nacional lo que está haciendo es desarrollándolo, ¿verdad?, basado al modelo de la nueva Nicaragua. Todos los docentes del Tecnológico Nacional tenemos muchas necesidades y es ahí donde está enfocado el plan de formación para cada uno de nosotros, y es ahí donde se está desarrollando mediante este bonito proyecto en darnos lo que nosotros necesitamos. Nosotros como docentes somos el rostro y el corazón del Tecnológico Nacional, y algo que tenemos que manejar todos nosotros es en adoptar toda esta herramienta que el Tecnológico nos está dando hoy en día, para que nosotros podamos también transmitirle a nuestros protagonistas y así contribuir por cada clase que tenemos con nuestros alumnos o protagonistas, en que estos muchachos o muchachas o protagonistas puedan desarrollar también. Tenemos muchos protagonistas que pronto son padres, otros que ya son padres, y es el modo que nosotros podemos también de ir influir en cada uno de nosotros, cómo el aprender, el emprender y cómo progresar. De igual manera, nosotros nacimos o fuimos formados de una forma muy especial. Nacemos con el aprender, pero sí necesitamos saber o tener la herramienta cómo desarrollar, emprender y prosperar. Y es ahí que por medio de esta formación que nos están facilitando el Tecnológico Nacional a todos los docentes de la gran familia del Tecnológico Nacional, en cómo nosotros podemos desarrollar estas herramientas o facilitarle mediante esta herramienta a los protagonistas. Muchísimas gracias, saludos, abrazos a todos los protagonistas que hoy en día somos todos los docentes del Tecnológico Nacional. Muchas gracias.
No sé si hay otra intervención en la sede de Manuel Olivares. Si no, conectamos con el Tecnológico Benedicto Herrera de Matagalpa. Con esto cerraríamos la ronda de intervenciones y luego le daríamos la palabra al padre Carlos y cerraría la compañera Loida. Buenos días a todos los compañeros que nos escuchan. La ponencia es muy interesante. Nosotros como docentes, pues nos ha llamado mucho la atención. Mi nombre es Keller Guevara. Estoy representando a la sede del señor Benedicto Herrera, de aquí de Matagalpa, los cuales le mandar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos y a todas. La vez pasada estaba viendo una película que quiero comenzar esta intervención que decía: la victoria le pertenece a los que se preparan para ella. Estamos convencidos que el emprendimiento es un resultado paulatino del proceso educativo que tiene como objetivo la felicidad plena del ser humano en todas ellas. Ahí abarca el alma, el cuerpo y las emociones. En este sentido, no puede existir asimetría en los currículos académicos. Por ende, tiene que colaborar en la transformación de la sociedad en relación al desarrollo de la estructura productiva de la nación, siendo como respuesta contundente el emprendimiento. Sabemos que emprender es comenzar a hacer una obra, una empresa o simplemente hacer. Pero, ¿cómo lograr una actitud emprendedora que permita al ser humano la autorrealización con sentido de vida desde la alternativa? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros docentes de cada una de las sedes que han estado participando y aportando sus comentarios. Vamos a darle la palabra al padre Carlos Irías y luego estaríamos cerrando con las palabras de la compañera Loida Barrera. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que ustedes van a ser los culpables de que Telemaco me corra, porque a las 11 de la mañana yo tenía una reunión en el CNU con él. Ya. Pero muy rica la experiencia de la interacción. Me encanta que en este segundo bloque hubo una reacción a partir de la resonancia. Ya, esto que hemos compartido aquí como unos insumos, cómo lo han releído ustedes, cómo lo han visto ustedes a partir de su propia experiencia y de su propia vida, lo cual me parece extraordinario. Dos reacciones nada más, porque hay otras preguntas que son para que las respondan las compañeras y los compañeros ya sea de la comisión o del INATEC. Un compañero preguntaba que cómo integrar a la familia en el proceso, porque yo no lo presenté de manera explícita, y eso es cierto. De nuevo, no estoy evadiendo las preguntas y tampoco es que no tengo respuesta, pero es que efectivamente en cada subsistema, como en cada colectivo, se tienen que buscar los mecanismos propios, particulares, adecuados para generar la vinculación. Nosotros somos un entramado de relaciones. Entonces, el INATEC como organización es una comunidad de aprendizaje, como lo es el Ministerio de Educación, como es el CNU, como es una universidad, como es un colegio, una escuela, un centro educativo. Somos una comunidad de aprendizaje, donde interactuamos una serie de escenarios, de grupos, de personas, de entidades, instancias, etcétera. Entonces tenemos que buscar cuáles pueden ser los mecanismos más adecuados para generar la vinculación entre unos y otros, para que nos hagamos responsables de la parte de la cual nos toca dar cuenta. Solo para poner un ejemplo, porque no hay recetas. En algunas organizaciones, vamos a ver, en el Ministerio de Educación está mucho más claro porque trabajan con niños y niñas. Entonces la vinculación con los padres de familia es mucho más recurrente. En el caso del INATEC trabajan ya con adultos, ¿verdad? Con personas con mayor edad, diríamos. Lo mismo nos pasa con las universidades. Entonces hay diferentes mecanismos que se pueden usar, estrategias. Por ejemplo, un día familiar. Doy un ejemplo, un día familiar para que vayan con su
los que ya están casados porque ven a su compañera o a su compañero, a su mamá, a su hermano, a su primo, lo que sea, ¿verdad? Con quienes viven, para que pueda darse una interacción con actividades lúdicas y al mismo tiempo les aportemos algún elemento que nos parezca que sea importante darles a conocer o que interactuemos. Entonces, las estrategias pueden ser múltiples dependiendo de la fisonomía de las características propias de la organización. Y lo último, lo que dijo Isamar en Bluefield, que me parece muy importante. Yo no hablé de esto hoy, lo he dicho en otras conferencias, sí. Ella habló de que efectivamente nosotros venimos aquí a compartir, y eso es cierto. Totalmente de acuerdo, la valido y me alegra que lo haya dicho. Lo voy a explicar de esta manera. Los que ejercemos docencia normalmente estamos hablando de transmitir conocimiento. El conocimiento no se puede transmitir. Imposible. Es imaginario, es una ilusión. Y me gusta poner siempre el ejemplo de una jeringa, ¿no? O sea, para que haya transmisión tendrían que como que conectarnos con unas agujas y eso no es posible. Nosotros lo que hacemos es compartir un saber, compartir una información, que eso lo recogen quienes participan en el proceso y además recogen lo que les interesa. Imagínense ustedes toda la información que hemos recibido nosotros desde el principio de nuestra formación hasta el día de hoy. Y todo eso no lo tenemos nosotros, ¿verdad? No lo tenemos. Hay cosas que sí nos interesaron porque le vimos pertinencia, que le vimos vinculación, porque vi que me afectaba, porque vi que me interesaba, porque me gustaba, y con eso me quedé. Y eso lo procesé, eso lo integré, y eso me ha llevado a ser quien soy hoy. Pero es una información que yo capté del medio. Entonces nosotros lo que hacemos es compartir una información que ya hemos procesado nosotros. Y quien lo recibe nuevamente como información y lo llevará, no sabemos a dónde. Por eso la lámina de inicio, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto llevará esa información que la recibió, que la integró, que la transformó, ¿verdad? Y que la devuelve nuevamente al medio. Entonces, eso es muy, muy importante. Y para concluir, como palabra final, nosotros somos educadores, ¿verdad? Sí, en primer lugar somos seres humanos con una historia, con nuestras propias búsquedas, con nuestros propios hallazgos, pero somos parte de un colectivo que puede ser el INATEC, puede ser el Ministerio de Educación, puede ser el CNU en sus diferentes concreciones. Lo importante es que descubramos cuál es el aporte que queremos dejarle a este mundo y que lo vamos a aterrizar en los escenarios en los que nos movemos. Si somos educadores y educadoras del INATEC o donde estamos, porque esa es la huella nuestra, es el trazo nuestro que va a quedar aquí, en este mundo, en esta historia. ¿Qué queremos aportarle a este planeta, a esta sociedad? ¿Qué queremos dejarle? ¿Una huella que es herida o una huella que es caricia? La decisión es nuestra. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al Padre Carlos por su presentación, pero sobre todo esa actitud y voluntad abierta de poder precisamente compartir, ¿verdad? A partir de su experiencia, de sus conocimientos, reflexiones. Yo creo que por ahí también debemos de tomar el espacio de compartir, de que son puntos de partida, son algunas, ¿verdad? Ideas sobre las cuales podemos inducir, ¿verdad? Parte de nuestra reflexión individual para luego poderla poner en el colectivo. Y se hacía la pregunta de los tiempos. ¿Cuánto tiempo dura el programa? Decía, ¿cuál es la duración del programa? El programa, en principio, es un programa de país,
¿verdad? Nosotros como sistemas o instituciones educativas le estamos dando, ¿verdad? Desde nuestro contexto, desde nuestro quehacer, el cómo lo vamos a implementar, y el cómo es parte de este proceso que estamos hoy. El cómo es la definición de algunos contenidos o la concentración de algunos contenidos para luego convertirlos en aspectos de reflexión y de práctica, ¿verdad? Desde distintas formas de cómo hacerlo, desde preescolar hasta educación superior, carreras universitarias, y ahí entramos como carreras técnicas también. Entonces, en principio, reconocer que el programa al menos tiene una fecha de inicio. No sabemos una fecha de finalización, no vamos a decir el programa ya finalizó, ya no vamos a volver a hablar de promover el espíritu emprendedor de las y los nicaragüenses desde el sistema educativo. Seguramente va a evolucionar, ¿verdad?, a otros aspectos, pero desde ya, como gobierno, la voluntad y la decisión política de nuestro presidente, el comandante Daniel, y la compañera Rosario, es poder incorporar, implementar, desarrollar el programa desde distintas formas, desde distintos modelos, pero sobre todo desde la reflexión individual para poder aportar al cambio de actitud de nosotros, ¿verdad? Como nicaragüenses. Seguramente las niñas y los niños que están en el preescolar hoy, que van a tener ese privilegio, van a ser otros adultos, van a ser otros adolescentes, otros adultos, ¿verdad? Porque tendrán ese otro enfoque en su formación. Pero sí estamos hablando, en principio, el año 2017 es un año donde estamos incorporando, nos estamos apropiando, estamos debatiendo, discutiendo sobre lo que significa incorporar el enfoque, aprender, emprender, trabajar, prosperar, ¿verdad? En los distintos programas de nuestro gobierno. O sea, todas las instituciones de nuestro gobierno que impulsan programas están incorporando el enfoque desde su quehacer, ¿verdad? Entonces, ahí nos da una perspectiva de que tenemos fecha de inicio, no de finalización. Ya desde aquí empieza un camino que seguramente va a ir evolucionando, ¿verdad?, hacia otra etapa. El tema de la metodología igual, ¿verdad? Hoy estamos hablando de poder incorporar algunos elementos en las discusiones en el aula de clase, en esos espacios de reflexión, porque la reflexión inicia con nosotros mismos, y decíamos, el docente emprendedor, primero como persona, ¿verdad?, pero también facilitador de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, hablamos de algunas iniciativas en esta primera etapa, proyectos de vida, hemos hablado de módulos, hemos hablado de contenidos, hemos hablado de intercambio, concursos, ferias, exposiciones, espacios virtuales, dinámicas, debate. O sea, este es el año donde estamos instalando, ¿verdad?, el enfoque a través de todos estos medios, ¿verdad? Los medios los estamos incluso construyendo, estamos en la definición e implementación casi de manera simultánea. Hemos hablado de una estrategia en construcción y de carácter a propósito, ¿verdad?, de que estamos en un proceso continuo de aprendizaje, precisamente porque estamos vivos. La estrategia es una estrategia viva, ¿verdad?, de construcción permanente, y decimos todos los días, incluso en cada espacio. Seguramente la comisión hoy incorporará algunos elementos, porque de eso se trata, ¿verdad?, de ir definiendo. Pero sí hay algunos referentes, ¿verdad?, como los que mencionaban, y que tienen que ver del cómo incorporamos y que se convierten al mismo tiempo en metodología. ¿Cómo hacemos para la incorporación y la vinculación de empresa privada, decimos iniciativa? Pues también tenemos el contexto, ¿verdad?, en el país de una gran alianza
¿verdad?, que ha venido promoviendo nuestro gobierno, el comandante Daniel, con todos los sectores activos, ¿verdad?, que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra economía. Y ahí surge a inicio de año, final e inicio de año, la ley de alianza público-privada, ¿verdad? Y desde ahí hay distintas formas, ¿verdad?, de cómo implementar, pero nosotros, por naturaleza, tenemos una relación y un vínculo con la empresa privada que nos hace estar en comunicación permanente para definir nuestros contenidos, para validar, pero también para poder que los estudiantes y las estudiantes, las protagonistas y los protagonistas puedan también disponer de sus saberes en la empresa y de manera recíproca podamos tener también esa formación desde la empresa. Esa es una forma. La otra forma es lo que mencionaba el compañero, de poder promover iniciativas que puedan disponer de distintas formas un capital semilla para poder iniciar, ¿verdad? Decimos, o emprender una actividad. Pues desde ahí han habido distintas experiencias. No podemos de manera directa decir, bueno, vamos a tener un capital semilla. Nosotros estamos diciendo, promovemos la formación con todo lo más que podamos en términos de calidad, ¿verdad? Sí podemos establecer algunas mesas de diálogo, ¿verdad?, con algunas iniciativas que disponen y que es su competencia hacer, ¿verdad?, y disponer de algún capital para esto, y que desde esta alianza podemos entonces promover espacios, tal vez no decir, como decimos, dar, ¿verdad?, sino que disponer de algunas políticas flexibles que puedan ser viables para un protagonista recién egresado, para un protagonista que está iniciando una actividad socioproductiva, y que de esa manera podamos también impulsar, promover, complementar. Si ya tiene la herramienta, la habilidad, el conocimiento, entonces ahora necesita la otra parte, que es lo material para poder emprender. Entonces eso es parte del proceso, ¿verdad?, en el que estamos trabajando. Seguramente se van a ampliar algunas iniciativas pequeñas que existen en el país. Hay programas, ¿verdad?, que también impulsan y promueven, y que deben de verse desde un sentido también de responsabilidad compartida, y que deben de verse desde un sentido de promover capacidades, ¿verdad?, para poder gestionar, poder administrar y poder crecer en términos de capital. Entonces, desde ahí son partes y son elementos también del proceso de formación, y que deben de ser habilidades a desarrollar. ¿Cómo gestiono? ¿Cómo administro? Y cómo promuevo el crecimiento de la actividad o el emprendimiento que podemos estar desarrollando. Entonces, está también puesto en la mesa de discusión, está puesta en algunas acciones que podemos hacer desde el impulso del programa, pero sobre todo es tomar mayor conciencia de que el programa nos desafía a cada uno de nosotros. El programa incluso trasciende a la institución, porque el programa está dirigido a cada uno de las y los nicaragüenses. Nos desafía a cambiar de actitud, a cambiar y abrir el pensamiento, ¿verdad?, a poder desconstruir algunos conceptos para poder reincorporar, a poder ampliar y fortalecer esos valores de solidaridad, ¿verdad?, que tenemos, ese compromiso y esa vocación de servir a nosotros mismos y de servir a la comunidad, a nuestra familia. El programa está sustentado precisamente en esos valores que se fortalecen desde la persona, desde la familia, desde la comunidad. Está ahí la apuesta nuevamente, la apuesta en Nicaragua, la apuesta de nuestro presidente, del comandante, está en nosotros mismos, en la gente, ¿verdad? No puede haber desarrollo si no parte de las personas, si no parte de nosotros y nosotras mismas. Seguramente vamos a defender mejor ese desarrollo y esa prosperidad. Entonces, es un punto de partida, un punto de continuidad, ¿verdad?, del debate. Seguramente en las 11 sedes donde nos estamos
escuchando y viendo en este momento, se ha generado de manera el intercambio. Suponemos que mañana en las aulas de clases también vamos a llevar, ¿verdad? Parte de esta experiencia lo vamos a llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas. De eso se trata el programa, de poner, decimos, la espinita, de quedarnos ahí con la espinita para poder continuar. Entonces, agradecer nuevamente, ¿verdad?, su participación, agradecer el entusiasmo con el que pudimos generar el intercambio y el entusiasmo con el que estamos trabajando día a día para poder realmente aportar a estos resultados que tenemos desde este granito de arena, desde este eslabón que llevamos, desde este pedazo de la gran familia, ¿verdad?, que somos las y los nicaragüenses, pero aquí todos los días trabajamos por consolidar también esta familia que hoy nos llamamos Tecnológico Nacional. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos los compañeros. Estamos cerrando de esta actividad. Agradecemos a la gente que nos siguió en las redes sociales, en el Facebook. Agradecemos también a todos los docentes a nivel nacional que están participando desde las distintas sedes del Centro Nacional de Formación Docente e Instructores, compañeros presentes, docentes.